Aquí comienza Días de Conversación. Hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles, qué placer de estar con ustedes a través de Cautiva en este encuentro de cada semana. Hoy ya les voy a contar con quién estoy, que no lo vemos hace tiempo, vivo yo. Un placer saludarles junto al COM en el ADN de las nuevas generaciones, el COM, todo en computación y todo en artículos escolares. También nos acompaña Espacio Clautor, tu espacio para pasarlo bien, para divertirse, para vivir el verano. A propósito de verano, lo pillé en San Fernando en el día de hoy. Gracias a Dios, vino a la radio. ¿Cómo está, don Ricardo Neumann? Tanto de menos me echaba, don Jaime. No, yo no. ¿Ah? Yo no, solo no nos veíamos desde el año pasado. ¿Ve? Pero nos vimos en diciembre, pues, hace poquito. Ya, el año pasado. Lo que pasa es que las radios no invitan tanto cuando uno no está en campaña. Titán. Ya falso. Feliz de estar acá, pues, don Jaime. Después de un tiempito entre Pascua y Año Nuevo, que usted sabe que me lo topé, o no sé si me lo tomaron desde la familia, digamos, porque estaba bien en deuda con el frente familiar después de la campaña intensa que tuvimos. Así que y con ese frente hay que estar bien. Las últimas, por supuesto, es súper importante. Hay que partir por casa. ¿Cómo uno va a tener propuestas para el país si uno no puede tener la casa ordenada? Exacto. Oiga, así que yo sé, entiendo y agradezco que me haya echado de menos, don Jaime, pero usted sabía que yo estaba ahí en labores familiares. En la primera línea. Oiga, exactamente. Usted fue al sur de vacaciones y hoy día la parte central sur, la puerta del sur está sufriendo mucho. El Ñuble y Biobío, lamentablemente, con mega incendios, con una situación compleja, entendiendo también que pese a que a este gobierno le quedan alrededor de 50 días, no es lo mejor que se pueda decir para reconstruir en eficiencia y para moverse después de grandes incendios. Tenemos todavía la reconstrucción pendiente del mega incendio en Valparaíso, que ya fue hace 2 años, sí. Y ese mega incendio que todavía no se reconstruye, sumándolo a otro mega incendio más, difícil, y es obviamente un drama humano, personal, hay familias que hay detrás, y por eso yo rescato un poco también la actitud que ha tomado el presidente electo José Antonio Kast al respecto, porque frente a la ineficiencia evidente de un gobierno que no es muy bueno para asumir emergencia, digámoslo con todas sus letras, claramente el sector del presidente electo, en el que yo me incluyo, la derecha, podría festinar de la situación, de lo mal que lo han hecho, de que se demoraron 6 horas entre que dijeron que iban a decretar el estado de emergencia hasta el momento en que lo decretaron. La típica burocracia que uno estaría acostumbrado a criticar, digamos. Pero la verdad es que yo creo que el presidente electo José Antonio Kast nos ha dado a todos una lección de cómo se tienen que enfrentar estas cosas frente a la emergencia. El encuentro con la prensa. Exacto. Explicando paso a paso. Y fue algo que valoró el mismo presidente Boric, diciendo, mire, frente a las situaciones de emergencia, donde hay personas, donde hay chilenos, donde hay familias sufriendo, aquí la política hay que dejarla un poquito de lado, la posibilidad de pegarle al gobierno ineficiente, hay que tratar de ponerle pausa un poquito. Claro. Y, por supuesto, hay que tratar de poner por delante la eficiencia en la gestión para poder hacer frente a este desastre que evidentemente está afectando familias. Y ahí es donde yo rescato la actitud que ha tomado el presidente electo José Antonio Kast. ¿En esto es un poco imitar a Piñera? Yo no sé si es imitación de Piñera. Yo creo que tiene que ver con algo más profundo, en donde los gobiernos que tienen una inspiración asociada a las ideas de la libertad. Correcto. Gobiernos de derecha, para decirlo en simple, son gobiernos que más que creer en que a las personas hay que darle el pescado, hay que generarle condiciones, hay que darle las cañas de pescar. Entonces, en las emergencias se hace muy evidente esto, donde la eficiencia de un gobierno, más que pensar en el asistencialismo y en el clientelismo... ¿Han demostrado eso los últimos gobiernos? Se demuestra, pero yo estoy hablando de los gobiernos de derecha, sí. Se demuestra más bien en la capacidad de gestión para devolverle a las personas las condiciones necesarias para poder volver a ponerse de pie. ¿Pero por qué hay una diferencia de ser asistente en un gobierno de izquierda de ser ejecutivo en un gobierno de derecha? Es que es una cosa ideológica finalmente. O sea, de la derecha es derecha y la izquierda es izquierda, porque yo lo hacía hace un ratito, la típica analogía de la caña de pescar. O sea, ¿sí? La izquierda cree, y uno podría decir muy legítimamente, aunque yo creo que la historia los ha probado errados, de que la forma de hacer gobierno y de llegar al bien común es entregando pescados, entregando los resultados a las personas.
Y eso en un principio suena súper bien, que te entreguen el resultado en bandeja. Claro. El pescado en bandeja es muy bueno, suena bien, pero finalmente tú le das... Cuando el político acostumbra a la gente a dar el pescado y la gente no aprende a pescar, el político se hace dueño de la vida de las personas porque tiene elementos muy sensibles de la vida de las personas a disposición para manipular a las personas. Y por eso siempre se dice que los gobiernos de izquierda terminan en un camino de esclavitud, como decía un famoso economista, Friedrich von Hayek. La derecha, en cambio, quizás no es tan atractivo el camino de dar el pescado en bandeja, pero da la caña de pescar, claro. Da los medios. Y eso, claro, en un principio quizás no es tan sexy, no es tan fácil de aplaudir, digamos, que llegar con la solución en bandeja, el resultado en bandeja, pero a la larga evidentemente emancipa a las personas de justamente un gobierno que termina manipulándolas en función del pescado en vez de que termina liberándolas, dándole la caña de pescar. Pero la derecha le enseña a la gente a valorar lo que tiene, lo que alcanza, a darle valor a cada una de las cosas que emprende. Yo creo que por eso le digo que al final son explicaciones ideológicas súper profundas, tiene que ver con el concepto de justicia. El concepto de justicia que inspira a la derecha es un concepto clásico, romano, a cada uno lo suyo según su mérito, su esfuerzo. Por eso el foco en la caña de pescar y no en el pescado, no en el resultado. La izquierda tiene un concepto de justicia más bien igualitario, para todos igual, independiente del esfuerzo, independiente del mérito, independiente de la necesidad. Hoy día evidentemente el gobierno tiene que estar más enfocado en la gente del Ñuble, el Biobío, porque de acuerdo a su situación puntual, claro, se requiere más acción gubernamental ahí. Por lo tanto, yo creo que al final, bueno, por algo existe la derecha y la izquierda, tienen en esencia este tipo de discusiones. ¿Por qué soy de derecha yo? Porque creo que las personas pueden ser libres en la medida en que les dan las herramientas para poder valerse por sí mismas en vez de los resultados, que al principio obviamente suena súper bien, el pescado en bandeja, pero a la larga uno le está dando al político que decide a quién le toca el pescado y a quién no, un poder muy grande para terminar esclavizando, y la historia lo ha demostrado. Yo sé que nosotros no conocemos a Kast, pero esto ocurrido en Concepción, ocurrido en el Ñuble, ¿le cambia el eje a la política que querían plantear? ¿Vuelve a ser otra política de un cambio más social? Yo creo que ya son varios los años en que lamentablemente en Chile nos estamos acostumbrando a tener situaciones de emergencia complejas de incendios forestales en esta época. Sí. Lo que hace, creo yo, aún peor la falta de un gobierno que, sabiendo que en febrero, en enero pasan estas cosas, no estaba preparado. Pero no estaba preparado. Insisto, yo creo que no hay que quedarse en la crítica, hay que quedarse en cómo salir de esto. Yo no sé si cambia el eje porque es una situación esperable en estos tiempos. Pero sí creo yo que de alguna u otra forma demuestra a las personas el enfoque con el que viene este nuevo gobierno, que es un gobierno de emergencia. Es un gobierno que deja de lado la politiquería, deja de lado la trinchera ideológica y justamente se pone al servicio de las necesidades más urgentes de las personas. La campaña se ganó justamente poniendo el foco en la seguridad, en el tema de la reactivación económica y el empleo, ordenar la casa con la inmigración irregular. Bueno, qué cosa más literal de un gobierno de emergencia que los incendios, y cómo finalmente el presidente Kast hoy día es capaz de dejar de lado la posibilidad de pegarle con mucha justicia a un gobierno que no estaba preparado, que es el gobierno de Gabriel Boric, y que hoy día no solamente no está enfrentando bien el desastre de Ñuble y del Biobío, sino que no enfrentó bien el desastre hace 2 años en Valparaíso. Eso se deja de lado. Uno podría efectivamente pegarle al gobierno por improvisadores, por negligentes, no. Yo creo que lo que se demuestra aquí es que Chile tiene urgencias, tiene necesidades en las que no hay que quedarse entrampado en la crítica pequeña de la vuelta a la esquina política, por muy justificadas que sean. Y aquí hay que poner por delante el bien común y las necesidades de Chile que son urgentes de resolver. O sea, el gobierno de Kast pasa a ser más que la moneda, más que de la moneda gobernar, mandar, ordenar, dirigir. Yo creo que es difícil dar una opinión tan radical al respecto, pero al menos se está demostrando de manera súper evidente un cambio de estilo. Y creo que es importante. Que pasemos de la burocracia y del sacar la vuelta y del echarle la culpa al empedrado, el que todos son responsables menos el gobierno, que es una actitud que sabemos que el gobierno de Gabriel Boric ha tenido constantemente en los problemas que ha tenido de distinta índole, a hacerse responsable, a hacerse cargo, asumir las necesidades con sentido de urgencia. Y ahí es donde yo creo que los chilenos, creo yo que esta es la primera oportunidad
en donde pueden ver justamente, incluso antes del 11 de marzo, que es el día que se asume, la actitud con la que se va a llevar a cabo este gobierno de emergencia de José Antonio Kast. Bueno, se han visto muchas actuaciones del público, de la gente, y me recuerda un poco de esa solidaridad de la cual hablamos usted y yo en campaña, que hoy día el chileno ha recuperado el ser tan solidario como lo ha demostrado. Los chilenos, y lo decíamos harto en campaña, cuando decíamos por qué creemos que aún hay patria ciudadanos, bueno, es porque los chilenos se han forjado bajo el rigor de terremotos, de tsunami, de desastres naturales, de incendios. Somos un país accidentado y toda nuestra historia, la idiosincrasia del chileno se ha forjado, creo yo, en esos accidentes. ¿Por qué se dice que el chileno es tan solidario? Bueno, porque efectivamente, frente a esos problemas que sabemos que nos azotan de vez en cuando, incendios una vez al año, terremotos una vez a la década, en fin, se ha ido forjando justamente un hábito social, una cultura en donde frente a esa adversidad los chilenos nos levantamos y lo primero que pensamos es ayudar al de al lado. Porque sabemos que además el Estado, la burocracia gubernamental se demora mucho más que el vecino en ayudar. Y eso a mí me enorgullece, porque no somos un país que dependa, de nuevo, de la estructura burocrática del político que te promete pescados que nunca llegan, sino que somos una sociedad que está acostumbrada a valerse por sus propios medios, ayudarse y, por supuesto, esperar como corresponde la acción de un gobierno que tenga un poquito más de sentido de urgencia del que nos ha acostumbrado el de Gabriel Boric. Bueno, ojalá esta idea se mantenga en los próximos años y ojalá que esta idea sea la idea estrella. Le está dando, pienso yo, un camino al gobierno que viene a seguir de quién más, que es como ponerle, oiga, usted váyase por aquí, váyase en esto, como ponerle una hoja de ruta de camino al presidente. Efectivamente, y es demostrar el estilo, más allá de las palabras, porque sí, en las campañas, correcto. En las campañas obviamente salen los discursos, salen los grandes titulares y sale el titular de gobierno de emergencia y aquí estamos con un sentido de urgencia, todo es para ayer, son palabras bonitas. Creo yo que lo que se está viviendo en la zona centro-sur con los mega incendios y la forma en que ha reaccionado este gobierno de José Antonio Kast, que está por asumir, ¿sí?, aterriza un poquito el titular retórico, narrativo, discursivo, a acciones concretas que espero que se vean, por supuesto, expresadas no solamente en el tema de los incendios, sino que también justamente en la inseguridad, en la reactivación económica, en el empleo y en ordenar la casa con la inmigración irregular. Y para eso, un buen Congreso, un buen Parlamento, una buena Cámara que en vez de trancar los proyectos de ley para que Chile vuelva a levantarse, los pueda facilitar. Asumimos el mismo 11 de marzo, pero pese a que asumimos el 11 de marzo, también estamos con ese sentido de urgencia, ese sentido de emergencia. Nosotros salimos electos orgullosamente, no me voy a cansar de decirlo, con la primera mayoría del distrito, y lo digo orgulloso porque también es una gran responsabilidad de estar a la altura de esa primera mayoría. Y desde el mismo 17 de noviembre, día después que fuimos electos, hemos estado justamente trabajando, articulando equipos. No es fácil abordar 20 comunas de un distrito que es de los más grandes de Chile, y en eso hemos estado este tiempo. Y su clave, yo lo he leído, lo he visto, su clave es mejorar la calidad de educación, al menos de la provincia de Colchagua, lo que yo he visto. Yo le diría que nosotros tenemos, y lo decíamos mucho en campaña, es demostrar que la política tiene un impacto concreto y real en mejorar la calidad de vida de las personas. La gente hoy día siente que la política simplemente son cargos, donde gente se arregla los bigotes, donde los políticos están para servirse a sí mismos y no para servir. Nosotros, cuando yo le digo que siento esa responsabilidad de la primera mayoría, es la responsabilidad de demostrar que, en definitiva, la política sí sirve. La política sí puede mejorar la calidad de vida de las personas, que la política puede ser honesta, transparente, profesional. Que debe serlo. Y eso justamente en los temas que usted sabe que son de mi interés vocacional. Yo, gracias a Dios, ya tengo más o menos cerradas las comisiones, independiente que asumo el 11 de marzo, claro, y ahí es donde formalmente se va a conversar esto. Como le digo, yo también estoy con ese sentido de urgencia en donde yo ya tengo más o menos cerrar las comisiones de las que voy a participar. Educación es una de ellas, y usted me ha visto bien activo en ese tema. Medio ambiente es otra de ellas, porque es un tema de futuro y además un tema de presente, porque la reactivación económica en Chile está estancada en gran parte por cuestiones permisológicas del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Y por último, cultura y patrimonio, que no debería ser sorpresa para nadie, porque cuando yo en campaña decía que el estado del patrimonio de San Fernando
y en general de muchos lugares en nuestro distrito 16 es un símbolo del estancamiento que vivimos como comunidad. Bueno, ahí voy a estar en la Comisión de Cultura y Patrimonio justamente para tener una incidencia directa en que esos patrimonios maravillosos que hoy día están derrumbándose vuelvan a ser símbolo de un San Fernando, de un Colchagua, de un Cardenal Caro y de un Cachapó al sur que puedan volver a levantarse. Conversando con nuestro amigo Luis Orellana, él me dice, me gustaría que se hiciera realidad los deseos de suyos. Pese a que estamos en veredas políticas distintas. Claro, pese a que, porque dijo, sería interesante para San Fernando tener nuevamente la parroquia a disposición, porque es un hecho cultural maravilloso y siempre desea lo mejor en ese aspecto. Parroquia, gobernación, claro, cárcel, liceo, es mucho lo que San Fernando ha ido acumulando. Oficina para él. Son muchas complicaciones, son muchas las complicaciones que creo que los sanfernandinos hemos vivido. Más allá del color político del alcalde de turno, yo creo que esto es una cuestión estructural. Y bueno, San Fernando hace más de casi 30 años en realidad que no tiene diputado de San Fernando, pues yo quiero que también eso se note. ¿Qué siente ser el representante de San Fernando en la política nacional de primera línea? Es orgullo, pues. Y el orgullo, ese orgullo que yo le digo que siento cuando me recuerdo la primera mayoría distrital, es la responsabilidad que uno siente de poder estar a la altura, de dejar a San Fernando en el lugar que le corresponde. O sea, que no pase por pasar que diputado San Fernando fue tal persona. No, nosotros, usted sabe que queremos llegar a roncar. Y lo decíamos harto en campaña, no queremos calentar sillas ni marcar la hora, queremos marcar la pauta, y en ese sentido vamos a marcar la pauta en educación, que da para un capítulo entero hablar de educación, con todo, del cual nos comprometemos, con todo el desastre que ha habido, los resultados del SLEP, los resultados de la PAES, cómo se destruyó finalmente la educación pública, irónicamente por aquellos que decían que iban a mejorarla. Pero bueno, vamos a roncar en educación, vamos a destrabar la permisología en medio ambiente para que efectivamente llegue la inversión a Chile, y vamos a tratar de mejorar toda esta estructura cultural y patrimonial que hoy día tiene a San Fernando en un estado estancado, y es cosa de verlo en nuestros patrimonios principales. A propósito de permisología y destrabar, hay 25.000 millones de dólares trabados por los famosos permisos. 100.000. 100.000 son. Yo tenía menos. 100.000 millones de dólares. Y lo irónico es que el Producto Interno Bruto al año de Chile es de 90.000 millones de dólares. Entonces, bueno. Por eso yo tengo el número clarito, porque la ironía es que solamente trabados en proyectos que no han podido avanzar por el sistema de evaluación de impacto ambiental, no hemos podido avanzar más de 100.000 millones de dólares, que son más de lo que Chile produce al año. Están entrampados simplemente por burocracia permisológica que se produce justamente en dos cuellos de botella: en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿sí? Y por eso las ganas que yo tengo de estar ahí en medio ambiente, y en el Consejo de Monumentos Nacionales, que está en la Comisión de Cultura y Patrimonio. Entonces, si usted se fija, y ahí es donde uno de verdad puede decir, mira, sí, asumimos el 11 de marzo, pero en verdad hemos estado tratando de articular lo que va a ser nuestro trabajo desde el 17 de noviembre, que fue el día después de nuestra elección. Tanto en la manera en que nos hemos articulado territorialmente para poder estar presente a través de nuestros equipos, porque no siempre yo voy a estar presente físicamente, y en segundo lugar, para que esa pega que uno tiene que hacer 3 de las 4 semanas en Valparaíso, porque esa es la pega del diputado, ¿sí? Que es la pega legislativa, bueno, estar justamente en comisiones que a mí me hagan sentido de poder hacer las cosas que uno viene hablando en campaña: la educación como el motor de movilidad social en Chile, el estancamiento económico que nos tiene el medio ambiente, el estancamiento que simboliza estos patrimonios y esta cultura que a veces se está quedando ahí en el camino. Bueno, son justamente las 3 comisiones donde yo voy a estar trabajando 3 de las 4 semanas del mes, y una semana al mes, como corresponde, vamos a estar con toda la intensidad en la semana territorial presente acá en el distrito, sin perjuicio que todo el mes 24/7 ya estamos armando un buen equipo que va a estar presente en las 20 comunas del distrito, independiente que yo tenga que estar en Valparaíso físicamente. Los parlamentarios electos, uno cree que van a unirse en torno a un beneficio del distrito. ¿Ustedes han conversado, los parlamentarios? Sí, y de hecho estuvimos hace 2 semanas en este camino de preparación en una actividad en las Majadas de Pirque. Yo nunca había ido, la verdad es que
invitaron a todos los parlamentarios electos, todos los nuevitos, digamos, para decirlo en fácil. Da lo mismo el sector político, de izquierda a derecha, justamente para que tuviéramos antes del 11 de marzo una instancia de conocernos, de poder conversar sin esta premura y esta urgencia ideológica de la trinchera. La división de los partidos, que tú eres de este, tú eres de acá, tú eres móvil. Por lo mismo, yo creo que el hemiciclo lamentablemente a uno lo lleva a ese trincheramiento que espero, y que insisto, yo valoro el gesto de José Antonio Kast, cómo está enfrentando desideologizadamente el tema de los incendios. El hemiciclo de repente te lleva a eso. Qué bueno juntarse antes, y nos juntamos hace 2 semanas. Y ahí estuvimos conversando. De hecho, estaba todo diseñado para que uno conversara. Desde la mesa con la que uno se sentaba para comer algo, hasta las charlas que habían sobre distintos temas, que eran temas que no eran de esos temas de izquierda o de derecha, eran temas país, eran temas de largo plazo. De hecho, esta instancia la organiza la Universidad Católica con la Universidad de Chile. Y bueno, y ahí estuve, y no tengo ningún problema en decirlo, porque yo sé que si usted la invita pasado mañana va a reforzar totalmente lo que yo estoy diciendo. Estuvimos compartiendo mucho con mi colega Carolina Cucubides, que quiere hablando ser la mejor parlamentaria. Pero es que hablando justamente de que hay temas que van más allá de las diferencias ideológicas que de repente nos hacen entramparnos. Y uno de esos temas es la conectividad. La conectividad en el Distrito 16 es una cuestión tan urgente y tan necesaria, la hemos hablado tanto en campaña. Conectividad digital, conectividad sanitaria, conectividad vial, conectividad eléctrica, en fin. Que son justamente ese tipo de temas los que uno puede ser capaz de dejar la trinchera ideológica y poner por delante la necesidad. Y en este caso la necesidad es muy evidente, y la solución no es de derecha o de izquierda, tiene que ver con gestión. Y ahí es donde justamente usted sabe, la facultad que ya no es la legislativa, sino que es la facultad fiscalizadora que tiene un diputado, que no tienen los senadores, que tienen solo los diputados como representantes directos del pueblo, por eso se nos dice la Cámara Baja. Bueno, ahí es donde imagínense lo que puede hacer mi gestión con la de Carolina, unidos en un mismo fin. Unidos jamás serán vencidos. Yo creo que evidentemente van a haber cosas, y aquí tampoco la idea es ponerse romanticón y cliché. Van a haber cosas en las que siempre vamos a estar con opiniones distintas, porque por algo yo soy de un sector y ella es de otro. Pero hay cosas en las que eso pasa a un segundo plano. Y yo creo que el tema de la conectividad, y por qué no decirlo también, el tema del patrimonio y la cultura, que lo tenemos bien en común, ella siempre ha sido súper ligada a ese tema también. Son cosas que yo creo que la necesidad y el bien común se puede poner por delante de la trinchera política, y eso me tiene súper esperanzado. Así que le mando saludos a Carolina, que estuvimos con una muy buena conversa el otro día. Y antes de finalizar, nuestro apoyo reiterado a la gente del sur de nuestro país, y principalmente a nuestros bomberos. Efectivamente, y ahí yo tengo un pequeño llamado que hacer, porque estamos con una campaña de acopio. Bueno, hay una que está organizando la municipalidad, que se están reuniendo cosas en la Casa de la Cultura, y también nosotros, no es para competir, usted vaya donde le salga más fácil, digamos, más cómodo, pero estamos reuniendo alimentos no perecibles, útiles de aseo, bebidas isotónicas, agua mineral, barras energéticas. Justamente ahí en la verdulería de Sergio Barolis, que ahí está Donde Barolis, ahí en Porvenir 1, camino ahí a Puente Negro, saliendo San Fernando. Así que si va Donde Barolis, él tiene un camión que lo está rellenando para irse en los próximos días al sur. Así que yo sé que hay esfuerzos que está haciendo la municipalidad, y que bien, aprovecho de dar el dato, también se están reuniendo este tipo de cosas en la Casa de la Cultura. Pero también qué lindo cuando no es solamente la municipalidad y las autoridades las que dicen, oye, así nos vamos a organizar, sino que también espontáneamente desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, como la iniciativa de mi amigo Sergio Barolis, se reúnen cosas. Así que ahí en la verdulería Donde Barolis, Porvenir 1, camino saliendo de San Fernando para Puente Negro. Así que vamos a estar reuniendo allá, y de hecho, terminando aquí, lo vamos a ir a ver allá para también hacer un videito aprovechando lo que podemos ayudar a... o en camioneta? Vamos a ir en auto, no sé si en camioneta. Que le vaya muy bien, ¿eh? Muchas gracias, igual. Con don Ricardo Neumann, conversando en este Días de Conversación. Hasta aquí, el diálogo que aporta en la voz de los protagonistas. Jaime Díaz sostuvo una plática directa y honesta con sus invitados para que quedes al día con la contingencia.
en Radio Cautiva 101.3. Esto fue Días de Conversación. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cautiva.